En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Turbulencia que encendió su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego, confrontando todos los estamentos institucionales y las ramas del poder público, exalta los ánimos e incertidumbres de los colombianos, imposición de ideas sobre la concertación, vanidad ególatra con resentimiento que acompaña a su mandatario, hace temer por la idea de una Asamblea Nacional Constituyente y la configuración de una dictadura defendida por fuerzas extremas al margen de la ley. Entorno enrarecido, con ánimos exaltados de las masas populares, acrecienta la crisis social de un colectivo que fijó las esperanzas y confió ciegamente en el gobierno del cambio, instancia gubernamental que paso a paso defrauda a su electorado y demuestra que no está tan distante de lo que ocurrió en Venezuela, Nicaragua, Perú y Argentina, por solo mencionar algunos. Lección grande dio Chile en los últimos días, que mostró cómo el constituyente primario tiene en sus manos el cómo revertir el camino y corregir un error que claramente se cometió. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Delirios de grandeza, resentimientos innatos que acompañan a su presidente son la base de un delirio de persecución de quien sueña la constitución de un imperio que le permita ser el monarca soberano siempre adulado por los lacayos populares. Choque de trenes que propició el Ejecutivo ahora con la rama judicial es la consecuencia de haber dado poder a un activista ideologizado que dejó las armas y usó la democracia para hacerse a un cargo para el que no es idóneo. Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de gobierno lejos están de hallarse capacitados y mostrarse a la altura de las necesidades técnicas y académicas de la dignidad que ostentan. Salidas en falso de su mandatario cada día crean incertidumbre y ponen a tambalear la democracia. Inestabilidad mental que sustenta la mitomanía, cambio de parecer permanente de su presidente es lo que pone en riesgo a Colombia. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Justicia y equidad social que sirvió de narrativa para llegar a la victoria en las urnas se desdibuja con cada una de las reformas que se quieren imponer y cuyo interés no es la sociedad, sino hacer política para dominar en todos los territorios tras las elecciones de octubre. Y respeto a la inteligencia de los colombianos en la tergiversación de los hechos que pregona en el discurso su mandatario. Inducir al error posando de víctima parece ser la estrategia para justificar sus comportamientos, en este caso, desconocer la separación de poderes. Improcedente es que siga tomando carrera
que los corruptos y bandidos se postulen a una corporación pública en busca de asegurar impunidad y de paso ayudar a sus amigos delincuentes. Gustavo Francisco Petro Rego está cada vez más solo. Por ello, se quiere apoderar de la justicia y todas las instituciones, fue lo que dijo en Semana en Vivo el fiscal general Francisco Barbosa. Yo creo que sí. Va a decir que no, por supuesto, porque ya debe estar asustado con lo que está ocurriendo. Porque a uno de todos modos, por más valiente que sea y por más que se sienta presidente de la República, uno no gobierna un país solo. Uno tiene instituciones alrededor. Entonces seguramente va a matizar en las próximas horas o va a matizar en los próximos días y va a decir, no, yo no quise decir esto, yo quise decir lo otro. O de pronto no, o de pronto va hasta el final y lo hace de frente y dice, yo me quiero apoderar de la justicia. Bueno, que lo haga. Por eso le digo yo invito al presidente Petro, si él tiene esa actitud y si él es el jefe del fiscal general de la nación, como él considera, que me destituya. Estoy aquí en Colombia, estoy esperando, tengo mi celular, tengo la Fiscalía General de la Nación, ahí está mi secretaria privada en la Fiscalía, que envíe la destitución y me parece muy bien. Inmediatamente se configuraría un golpe de Estado en Colombia y él lo lideraría y que salga y diga que abandona la constitución política y por supuesto se puede asimilar al golpista de Pedro Castillo, que además tiene tanta afinidad con él. Entonces que lo haga. Pero yo como fiscal general de la nación y como colombiano no voy a permitir que pase por encima ni de mi dignidad, ni de lo que significa la fiscalía, ni de las instituciones, ni de lo que representan millones de colombianos que nos están viendo en este momento. Porque le dio la ventolera a un señor que en este momento creyó que podía pasar por encima de las instituciones colombianas y de lo que somos como colombianos y que hemos construido como colombianos, así a él le parezca que todo es malo, porque él parece opositor de su propio gobierno. Él lo único que hace es decir, es imposible que el Estado cumpla las cosas, estos gobiernos no han cumplido. Es que, señor, yo le llamo la atención, léase la Constitución, usted lleva 9 meses en el poder, usted es el presidente de la República. Antes podía escribir cualquier sandez y no había problema alguno, porque pues finalmente uno tiene derecho a escribir hasta estupideces. Principal enemigo del gobierno es su presidente. Sandeces que escribe en Twitter se le están devolviendo con fuerza. Llamado responsable a los colombianos es a prestar atención a los comicios regionales. El decidir bien es fundamental para poner freno al saqueo que plantea el desgobierno del pacto histórico. En menos de un año en el poder, la izquierda se constituye como una apuesta política que derrocha los recursos de los más necesitados mientras promulga igualdad a los 4 vientos, incongruencia que se lee entre líneas en cada una de las reformas propuestas que transitan en el legislativo y se encaminan a aumentar la burocracia que tanto se criticó junto al clientelismo, la soberbia inmarcesible de la que se reviste su presidente con ínfulas de emperador es el estandarte para desconocer y arremeter contra la separación de poderes consagrada en la Constitución Política de Colombia, disposición sagrada que ningún dignatario se había atrevido a repudiar. Complejo es gobernar por Twitter y más cuando la mitomanía lo invade y así como dice una cosa, luego dice otra, fue lo que afirmó en Semana en Vivo el fiscal general Francisco Barbosa. Él hizo un trino y de acuerdo mucho, y aquí de una vez lo pongo, cuando me dijo fiscal general, siendo opositor, no le dispare a la población en Cali porque han asesinado al pueblo y no sé qué, deje de ordenarle a sus funcionarios, algo así. Hombre, es una persona que tiene un problema de, no puedo atribuirle un problema de coherencia. Hace 3 años decía que hay que mantener la independencia del gobierno y hoy está diciendo, yo soy el jefe del fiscal. No, discúlpeme, o sea, o es que es un Gustavo Petro transformado, o estamos en realidades virtuales diferentes, o estamos en multiversos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este personaje Gustavo Petro, presidente de la República? Eso no es otra cosa más que una caricatura de lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Es una caricatura, es como un cómic. Lo que hoy se ve es una caricatura de lo que es hoy Colombia, con un gobierno de izquierda con ánimos imperialistas, ansias de acabar con todas las instituciones como pretende el gobierno del cambio
en la que lleva a su mandatario a mentir descaradamente sabiendo el daño que se produce. Odio recalcitrante que destilan las fuerzas de izquierda conlleva a la división extrema de un pueblo que debe trabajar junto para salir adelante. Es indispensable resurgir de la amenaza diaria que mantiene al país humillado, sometido y en estado de terror psicológico permanente. Más temprano que tarde, la democracia colombiana tiene que despertar y retomar el curso que se perdió dando paso a ejes del mal que no lograron lo que pretendían cuando estaban alzados en armas. Gustavo Petro, con sus declaraciones, quema el Palacio de Justicia simbólicamente y quema la Fiscalía General de la Nación, sin duda, es lo que se extrae de este audio en Semana en Vivo del fiscal general Francisco Barbosa. Esto es una quema del Palacio de Justicia simbólica. Gustavo Petro con esa declaración quema el Palacio de Justicia simbólicamente y quema la Fiscalía General de la Nación, sin ninguna duda. Eso me parece a mí tremendamente violento contra el ordenamiento jurídico colombiano. Y es bueno que él salga y le explique al país, no por Twitter, sino personalmente, exactamente qué es lo que piensa de todo esto. Porque es que uno ya no sabe si está hablando con un robot que escribe o con un presidente de la República. Yo estoy defendiendo unos principios. Los que dicen que se está exagerando, pues yo los invito a que vean las barbas quemadas de los vecinos, para que se den cuenta que finalmente por no existir voces, por no existir protección a la institucionalidad, uno la termina perdiendo. Uno no se da cuenta cuando pierde un país y cuando pierde la institucionalidad hasta que la pierde. Yo lo que estoy es advirtiendo paulatinamente una degradación de la protección a las instituciones. Yo quiero que revisen, si se quieren, las manifestaciones del presidente Petro desde que llegó, en qué manifestaciones habla bien de las instituciones colombianas. Él no habla bien de las instituciones colombianas. Él no tiene ningún tipo de actitud como respeto, sino simplemente él denuncia permanentemente el mal funcionamiento de las instituciones, el mal funcionamiento del país, el mal funcionamiento del pasado. Le cuentan a la historia Colombia al revés. Mire, yo le digo a la gente que nos está viendo, hace 50 años no existían ni pensiones ni salud, no existía el contrato de trabajo, no se respetaba, las mujeres además eran licenciadas porque quedaban embarazadas, había una discriminación de muchísimos, no había derechos fundamentales, no había acción de tutela, no había Fiscalía General de la Nación, no había Corte Constitucional, no había protección animal, no había desarrollo económico, estábamos sometidos al narcotráfico, pero ahora les da ahora por construir una narrativa donde lo importante es volver a 1850. Narrativa del cambio. Quiere volver a 1850 para imponer su ley y creer que todo lo inventan y se debe a ellos. Ejemplos como el de Cuba y Venezuela tienen que abrir los ojos de quienes no quieren ver el error que se cometió y cómo Colombia transita al abismo. Grito de auxilio que se da al mundo desde la isla o el país vecino muestra que el hambre, la escasez de gasolina, la ausencia de recursos desgastan y pasan factura de contado a un régimen que no trasciende de los discursos ideológicos de igualdad social. Las ideas progresistas que vendieron al mundo acabaron con la economía, los posibles inversionistas, las relaciones internacionales, los protocolos diplomáticos, los derechos constitucionales, políticos y judiciales, la seguridad, la educación y el desarrollo de esas naciones, como ahora comienza a ocurrir en Colombia. Anuencia del gobierno con los delincuentes es preocupante. Nadie se explica el descaro de su vicepresidenta diciendo ¡viva la primera línea! Golpe de opinión que fue analizado en Semana en Vivo por el fiscal general Francisco Barbosa. Es la manifestación y la materialización de que no se comprende que el Estado tiene 3 ramas del poder público. Esa es la mejor manifestación de que Gustavo Petro y Francia Márquez están pensando igual. Imagínese usted qué pensarán las víctimas en Colombia. Decir que aquí estamos actuando violentando los derechos fundamentales de las personas cuando son los jueces los que han terminado validando las decisiones de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué tiene que decir una vicepresidenta sobre procesos judiciales? Discúlpeme. ¿Qué tiene que decir sobre sentencias judiciales? Yo diría que simple y llanamente uno diría serénense, modérense, reflexionen y estudien un poquito de derecho constitucional, porque es que la Constitución es muy clara en los límites que tiene un vicepresidente, un presidente, un ministro y un fiscal también. Por eso yo no convoco consejos de ministros,
Por eso yo no convoco consejos de seguridad nacional. Por eso yo no reparto subsidios en las escuelas. Por eso yo no hago escuelas, por eso yo no participo en entrega de carreteras, por eso yo no llamo al ministro de Transporte a pedirle cuentas de cómo va la ejecución presupuestal en su cartera. Cada quien debe hacer lo suyo, pero yo sí llamo a los directores seccionales y les digo, veamos cómo vamos en el Guaviare, en el Guainía, cómo va el esclarecimiento del homicidio, cómo va el esclarecimiento del hurto, cómo estamos trabajando, cuántas capturas se han dado, cómo ha sido la tasa de éxito ante los jueces. Cada quien tiene, como los magistrados tienen en sus funciones administrar justicia y decidir qué quieren o qué no quieren hacer. Imagínense, Gustavo Petro me solicita a mí información judicial con esos límites que da la Corte Constitucional, entonces mañana le va a decir a la Corte Suprema, hágame el favor y me informa cómo va la investigación de tal persona en el proceso que usted tiene, señor magistrado, porque es que yo soy el jefe de Estado. Cada quien debe ocuparse de lo suyo. La Constitución es clara y la división de poderes no se puede transgredir como pretende el pacto histórico. Escenario de discursos engañosos, retahíla y verborrea de politiqueros que quieren hacer creer al pueblo que ya casi se vivirá sabrosito mientras derrochan los recursos del erario en viajes y turismo por todo el mundo para defender dictaduras y narcotraficantes. Lección de coherencia y punto honor dio Chile al mundo este fin de semana. Aplastante derrota de la izquierda demuestra que los chilenos despertaron del error cometido que está acabando con su futuro y el desarrollo de la nación. Lo visto en las elecciones constituyentes del país suramericano es la consecuencia de un pueblo que añora lo perdido y aquello que está a punto de esfumarse. A las políticas mezquinas del progresismo socialista se le devolvió con fuerza la amenaza de caos que generó un gobierno que se quedó en la demagogia y el populismo, apuesta política que fue incapaz de dar soluciones a los problemas del ciudadano, ambiente de guerra que propaga la izquierda en América Latina, lentamente va sucumbiendo ante el anhelo de estabilidad y orden del colectivo social. El pronóstico de fracaso de las políticas de izquierda es un hecho. Lo que pasó en Chile se puede extrapolar a Colombia, como lo dijo en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Yo creo que ese pronóstico ya está cumpliendo y más bien va a ser una realidad porque vamos viendo también ya los grandes niveles de desaprobación a la gestión del presidente Petro, inclusive muy por encima de los que hoy tiene el presidente Gabriel Boric. Yo lo que veo es que el país va mal. Como yo siempre lo dije, nos iban a llevar justamente a un salto al vacío sin paracaídas. Y eso es como vamos, y eso es lo que está viendo y analizando la gente. Cuando vemos, como tú lo dices, las elecciones ayer en Chile, para donde se votaba básicamente quiénes iban a conformar este Consejo Constitucional, que lo que hará en Chile es redactar la nueva Carta Democrática, la nueva Constitución, pues lo que vemos es que terminó perdiendo de manera estruendosa el presidente Gabriel Boric, y que por supuesto aquí en Colombia lo que yo he planteado es que eso es lo que tiene que pasar en octubre. En octubre casi que no van a ser unas elecciones regionales, eso va a ser un plebiscito justamente para salvar el país, para que recuperemos regiones, ciudades y para que le demos un nuevo rumbo al país, que sí sea un verdadero cambio, no como ese cambio actual que ha sido para empeorar. Necesitamos cambios pero para mejorar. Entonces, bueno, yo lo que voy viendo es eso en muchas regiones del país y el descontento que hay hoy con el presidente Petro, donde hay tantas cosas que preocupan. Lo de octubre es clave. Las elecciones prácticamente serán un plebiscito en donde el pueblo tiene que mostrar la desaprobación a la izquierda. En las urnas es donde se debe tener una confrontación directa de la democracia contra los gobernantes que son incapaces de condenar dictaduras como las de Nicolás Maduro o Daniel Ortega y todas las extralimitaciones que cometen con sus pueblos. Complejo resulta para quienes llegaron al poder desmarcarse del engaño a los necesitados, el haber usado grupos de choque como la primera línea para atemorizar y estar en la cresta de las protestas caóticas. Quienes hoy llaman a la unidad política son los mismos que invocan el caos perfecto que conduce a constituyentes.
actores de un mal instituido en el socialismo que solo se radica con el buen juicio. El gobierno de Petro en Colombia tiene muchas similitudes con el de Boric en Chile. Estas son algunas de las que expuso en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Algunas similitudes. Primero, la forma como llegaron. Por supuesto, el presidente Gabriel Boric no tiene el pasado violento que sí tiene el presidente hoy de Colombia, Gustavo Petro. No lo tiene, pero fue de las personas que más lideró el estallido social en Chile, lo cual generó disturbios, incendiaron el país, mintieron tanto hasta que ganaron. Y después los chilenos se dieron cuenta que se habían equivocado. Aquí en Colombia también pasó lo mismo. Un estallido social, generaron violencia, utilizaron la primera línea, infundieron miedo y ganaron las elecciones. Entonces sí tienen su parecido en la forma como llegaron. Son gobiernos populistas. Hay una gran diferencia que sí hay entre Gabriel Boric, que yo lo he reconocido también, y entre el presidente Gustavo Petro, y es que por lo menos Boric ha rechazado la dictadura de Maduro. Aquí en cambio el señor de acá, el señor Petro, se dedicó a ser básicamente el canciller de ellos por todo el mundo, pidiéndoles pues básicamente que le retiren las sanciones, no exigiéndole en ningún momento que libere a los presos políticos y sirviendo casi de telonero del gobierno de Maduro. Se volvió el vocero de la dictadura de Venezuela. Eso es una vergüenza. Y eso también le ha costado acá en Colombia y en el mundo, porque todos sabemos los horrores que ocurren hoy en Venezuela. Tienen sus similitudes también en que, por supuesto, llegaron con una cantidad de promesas de cambio y claro, hubo cambio, pero para empeorar. Entonces ya la gente está reaccionando. Esas son las similitudes y en cierta forma las diferencias que hay entre ellos. Así como existen similitudes, también hay diferencias y no se pueden desconocer. El pueblo no es ciego y tarde que temprano despierta. Falsa lucha social que se materializó en Colombia con el pacto histórico incendió el país por una reforma tributaria y altos precios de los combustibles, coyuntura económica que terminó enfrentando, ejecutando y acrecentando su presidente. Corta y escasa memoria fue la que permitió eclipsar lo que el país efectivamente necesitaba. Honestidad, de la que se revestían los integrantes del pacto histórico, se diluye al evidenciar las mentiras y engaños que tendieron en las clases populares. Normalización de lo inverosímil hizo ver como bandidos a los demás y no permitió dimensionar lo que se tejía con el pacto de la picota. Peligroso es el clima de violencia y los grupos que acompañan al gobierno para infundir miedo en la población, como lo dijo en Su Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Los nuevos grupos de autodefensa que ya se toman el Congreso en un modo simbólico. No sé qué es el símbolo que ustedes perciben en todo esto. Y eso que no vieron, las puntas envenenadas que llevan los dardos. Y a todas estas guardias indígenas les van a sumar las guardias campesinas, que son inofensivas. Vaya y pregúntenle en San Vicente del Caguán, a la empresa de petróleo, cuando la tuvieron secuestrada, le tocó irse de Colombia. Secuestraron 78 miembros del ESMAD, asesinaron uno, pero fue un cerco humanitario. Esas mismas guardias que aparecieron luego rodeando al gran líder Iván Mordisco son los grupos de autodefensa que promueve este gobierno. Y como el ELN es tan bueno y solamente está patrullando armado y asesinando a los soldados mientras duermen y acabando con todo el mundo y boleteando y extorsionando y haciendo retenes, el presidente ya fue a Europa a decir que no los traten como terroristas. Tremendo cañonazo, irse a Europa a defender el terrorismo que asesina a colombianos, que asesina entre otras los líderes que le piden auxilio y que el gobierno no oye. Y el magnífico presidente de Ecopetrol, que reemplazó un presidente como Felipe Bayona, ha dado unas declaraciones tan acertadas que tiene Ecopetrol desplomado. Los accionistas y todos los mercados internacionales le huyen hoy a Ecopetrol. La están convirtiendo a esa joya de la corona que teníamos los colombianos en una baratija para ponerle al llavero del helicóptero. Se les fue del Congreso el goleador máximo del pacto histórico, que también fue goleador del santismo y también fue goleador del uribismo. A mí me tocó solo cuando estuvo jugando en los equipos contrarios. Es un goleador importante y les va a hacer mucha falta. De manera que nosotros
nosotros no lo extrañaremos, pero eso sí, se fue como él quería, sin ninguna inhabilidad. No se sorprendan si lo encuentran de ministro. Movidas y jugaditas estratégicas son las que acompañan a la izquierda para imponer su ley y seguir campantes. Narcotraficantes, terroristas y corruptos se alinearon a la izquierda para lavar sus delitos y vender a los colombianos una falsa lucha de deudas ancestrales materializada en los nadies de la primera línea. Confrontación de su mandatario con el fiscal general de la nación atiza la polarización política y social. Busca desviar la atención de los casos contra la familia de su presidente y sus compinches. Encontrar formas para que se archiven procesos en extrañas circunstancias. Desde el balcón de Palacio se gesta el caos que quieren imponer desde el gobierno del cambio, fue lo que se escuchó en El Mundo al Revés con la senadora Paloma Valencia. Apareció el presidente Petro desde el balcón del Palacio de Nariño. Los deseos son órdenes. Inmediatamente empezaron a aparecer escondidos en cualquier esquina del plan de desarrollo los artículos para expropiar a los colombianos. Pero como el petrismo es absolutamente caótico y no sabe qué piensa, como jefe de Estado pretende ser el jefe del fiscal. Hágame el favor, confunde las jerarquías de donde tiene que haber obediencia, tratando de que no critiquen, que ponga en peligro a los fiscales y a los niños menores. Canalla, dijo el presidente cuando la silla vacía sacó una foto que circuló en todas partes porque la niña salió en el balcón. Por supuesto, debieron distorsionar su cara. Canalla, presidente, que usted no haya distorsionado la del hijo del fiscal. A Piedad Córdoba, que sale y dice que se necesita ya una constituyente. Una constituyente donde uno se pregunta qué querrá hacer con los medios de comunicación, porque al mismo tiempo está promoviendo un debate porque le parece que los medios de comunicación en Colombia necesitan a conductarse. Y lo de vivir sabroso es el otro que harían los colombianos, los ricos que eran. Es que ahora, vía aumento de los avalúos, todos van a tener que pagar predial. Ahora los colombianos se sorprenderán porque son ricos, aunque muchos digan que ricos de papel. Por un lado, quieren subirle los patrimonios a la gente para que tenga que pagar más y más y más impuestos, pero por otro lado les están sobrando como 12 billones de pesos para que no se haga el metro como está planeado en Bogotá, sino que se meta soterradamente. Y simplemente les está sobrando la plata porque en el plan metieron un articulito para hacerlo. Ya el consorcio chino no entregó los diseños porque ya no sabe qué diseños hacer y no van a perder plata, y por supuesto empieza a trazarse, vuelve a aparecer la cámara lenta. Y la señora vicepresidenta sale a marchar para apoyar las reformas, entre otras, colándose en la marcha de los trabajadores. Hola, señora vicepresidenta, ¿fue que luego a usted no le contaron lo que hizo la primera línea en el suroccidente, su tierra y la mía? Incoherencias son el eje de actuación de un mandatario que no sabe cómo ejercer el poder y conduce a Colombia al abismo. Baja resulta la estrategia de activistas en redes que desde el irrespeto, la ignorancia, la prepotencia y la falta de educación imponen campañas de desprestigio contra quienes se atreven a alzar la voz y hablar contra el engañoso cuento de la paz total. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. No es patraña de la derecha que lo único que está creciendo en este momento en el país es el precio de la gasolina, el costo de la comida, el número de masacres, el despilfarro en el gobierno y la cifra de niños muriendo de hambre. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Gustavo el Emperador. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Pulgar de su mandatario celebrando la inflación negativa del mes de abril no es consecuente con el colombiano de a pie que no le alcanza para comprar lo del diario. Su vicepresidenta derrochando y malgastando los dineros del presupuesto no se conduele con los cinturones de miseria, la muerte de niños y niñas por falta de alimentación. Respeto que pide su mandatario no se exige, se gana, se logra, dejando de lado las mentiras que hablan de humildad mientras se da una vida de rey con arrogancia y descaro. Cantidad de atrocidades y vociferadas que día a día difunde Gustavo Francisco Petro Rego afectan la estabilidad del país, la economía y crea zozobra en los ciudadanos.
clima de tensión con el que avanza el crecimiento y fortalecimiento de bandas criminales, FARC, ELN, Clan del Golfo, mientras los buenos ciudadanos se ven arrinconados. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.